Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente siempre es un placer compartir. Muchas gracias por las devoluciones que me hacen a través de la cuenta de Instagram. Oficializo que estoy utilizando únicamente esa cuenta. Ustedes vieron la multiplicidad de redes sociales, a veces genera ruido porque uno no puede estar atento atrás de todas las redes. Ahí lo tenemos, @idogagaperiodista. Bueno, señores, hemos compartido en los últimos programas los hechos de cómo van sucediendo las modificaciones en el gobierno nacional. Bueno, la modificación más significativa desde la semana pasada fue la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, Agricultura y Producción. El tema de la unificación de las secretarías y subsecretarías bajo el mando del mismo ministerio. ¿Qué es lo que pasa en los mercados o qué pasó en los mercados? Cuando renuncia Martín Guzmán, cuya renuncia fue intempestiva. Renuncia intempestiva significa que se fue e incluso dejó, si lo queremos llamar, combinar lo económico con lo jurídico, dejó vicios ocultos. ¿Qué significa vicios ocultos? Por ejemplo, el tema de las reservas del Banco Central. Hoy, miércoles, que instalan todos los medios de comunicación, el Banco Central no tiene reservas. Cuando dejó Martín Guzmán la cartera, había planteado que tenía reservas técnicas por 6.900 millones de dólares, lo cual fue un dibujo contable para poder cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional. Simultáneamente, en el día de ayer, Miguel Pese, presidente del Banco Central de la República Argentina, salió a decir que estamos utilizando el swap chino. Por otro lado, salió a decir, hemos trabajado con muy bajas reservas en otras oportunidades y la economía siguió funcionando. Pero en los mercados hace ruido la falta de reservas. El tercer elemento que está argumentando Miguel Pese, vuelvo a reiterar, número uno del Banco Central es, se va a descomprimir porque va a haber menos importación de energía. Importación de energía que representa 2.000 millones de dólares. Importación de energía que ha generado que se frenen las importaciones. Y sigo utilizando el término importación de energía porque esta importación de energía frenó las importaciones de muchos bienes. La pequeña y mediana empresa que no tiene la capacidad de poder hiperestoquearse como lo hicieron las grandes empresas, ponen en riesgo la continuidad en la reposición. Reposición que está esperando que se pueda permitir a través de la importación de insumos en los meses de septiembre y octubre normalizarse. Normalización que Sergio Massa dice que va a poder cumplir porque tiene planificado para final de mes una visita al Fondo Monetario Internacional, al Tesoro de Estados Unidos, al Banco Interamericano de Desarrollo, un fondo fiduciario que hay en Qatar y también al Club de París. O sea, va a ser una visita, va a presentarse nuevamente como ministro de Economía, Producción, la unificación de las carteras. Pero yo dije energía. Y energía implica que las normas que mencionó Sergio Tomás Massa está relacionado con la clase media que pidió el subsidio, pero le dijo el subsidio es hasta 400 kilovatios. Y cuando dijo 400 kilovatios empezamos todos a mirar las facturas. Y a partir de ahí, no quiero sobreabundar con datos estadísticos, pero tienen que saber que del 35 al 40% del consumo eléctrico es residencial y dentro del consumo residencial el 35% corresponde a calefacción. Un dato no menor. Y cuando digo calefacción, recuerden ustedes, lo que más consume esos aparatitos que largan aire te matan en materia de consumo energético. Y después tienen los paneles de calefacción que van adheridos a las paredes, estoy hablando de energía eléctrica. Después vamos con el tema de gas. Por otro lado, también tienen los aire acondicionados frío-calor. ¿Saben cuántos millones, así le digo a todos ustedes, cuántos millones de aire acondicionados hay en el país frío-calor?
14 millones de aire acondicionados. Pero ¿saben cuál es el problema principal? Y de alguna manera quiso introducirlo Sergio Massa, aspecto que descuidó el gobierno anterior con los tarifazos y el gobierno anterior del gobierno anterior. ¿Me entienden? ¿A quién me estoy refiriendo? A Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. La mayoría de los aires acondicionados de consumo residencial son categoría D. Para la tecnología americana y a la tecnología europea están obsoletos. Obsoletos no porque no anden bien, no porque no enfríen, no porque no calefaccionen, por el alto consumo que representan. Lo cual, si el gobierno y la oposición se pondrían de acuerdo, harían un plan a largo plazo para decir cómo le damos a la población para lograr la optimización de consumo energético, créditos blandos o inclusive subsidiar ese sistema de calefacción para que haya menos consumo energético en nuestro país. Pero mientras tanto hay dos opciones, o te establezco un límite subsidiado de 400 kilovatios, que con la estructura que les mencioné, imagínense, 1 de cada 3 representa este sistema de calefacción y o refrigeración, donde vos seguro que te pasás de la rosca. En definitiva, para no pagar de más, tendrías que no usarlo. Mientras que en otros países, ahora me voy a abocar a otros países, ¿sí? Pero en otros países hay aire acondicionados, sistemas de calefacción, donde representan un menor consumo energético. Dije otros países y les voy a contar por qué. Porque hay restricción en el uso de agua en Inglaterra. Prohibieron abrir la canilla para llenar las piscinas, que la ducha tiene que ser corta. Hay restricción de luz en España, hay restricción de gas en toda Europa, restricción de luz también en Italia. Dato que hay que tomar en cuenta de lo que produjo esta guerra y esta crisis energética. Guerra que hoy vamos a ampliar el tema, porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, impidió el transporte de energía, de gas, de Rusia hacia Europa para cumplir con la medida de restricción. En definitiva, todos los que lo apoyan a Volodymyr Zelensky están siendo perjudicados por él mismo porque él impidió que estos buques entreguen el gas. Me imagino que se solucionará en las próximas 72 horas, pero perjudicando a toda la comunidad económica europea que tiene esto. Y ahora, ya que mencioné el tema del gas, el tema de los recursos energéticos, que mencioné al ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, ¿qué nos estamos encontrando? Que la inflación sigue su ritmo. No hay que culparlo a Sergio Tomás Massa, pero el indicador de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue del 7,7%. Número similar, el 8%, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Lo que nos interesa es la tendencia. El 8% de inflación ya marca una proyección al día de hoy interanual del 72%. Pero si continúa, o sea, no se va a desacelerar a cero. Si continúa el próximo mes en el 7 o en el 5, ya estamos hablando del casi 76, 77, en definitiva, próximamente llegar al 80. Y si no se desacelera de golpe, cuestión que no queremos que ocurra eso, la inflación va a estar para el mes interanual, para el mes de noviembre, en un rango del 90%. Y cuando yo digo inflación en un rango del 90%, lo escuchamos al presidente el día martes que dice: yo quiero que los salarios no pierdan contra la inflación. El problema es, número uno, ¿lo va a poder cumplir? Número dos, ¿todos los gremios tienen la capacidad y ese poder de negociación? Número tres, los empresarios van a utilizar como argumento, bueno, si yo hago esta actualización, se van a multiplicar los precios. O la otra pregunta que yo hago es, ¿no lo trasladaste vos de antemano? Bien, cuando hablamos de estos indicadores de inflación y cuando dijimos la inflación del mes de julio, ¿qué ocurrió en el mes de julio? Y ahora sí le voy a pedir a la producción si podemos preparar una placa. Ocurrió en el mes de julio que aumentaron los precios para cubrirse. Uno por si acaso y otro por las dudas, se aumentaron los precios. ¿Y qué hizo la CAME? Publicó el dato del mes de julio. Estamos viendo atrás mío el cuadro, lo que ustedes ven en color naranja, ¿qué es lo que dice? Que el índice de ventas minoristas de las pymes interanual cayó un 3,5%. Primer dato que estamos viendo con respecto al consumo.
los precios fueron subiendo, la gente seguía comprando hasta que ya la gente empezó a dejar de comprar. 3,5%. Pero fíjense qué paradoja. El promedio dice que cayó el consumo. Pero fíjense dónde subió el consumo. Les voy a dar una presunta explicación. Uno que maneja algunas variables de mercado. Esto no es una verdad científica, pero es una lógica tenemos la semiplena prueba que puede darse. Ferretería, materiales eléctricos y materiales de construcción. Subió un 4,8%. Mientras que la gente dejaba de consumir alimentos, estoy spoileando la información acá, cayó 6,2% la caída de alimentos, subió un 4,8% la compra de materiales de construcción. ¿Por qué? Porque vendieron los dólares a 350 pesos. Era el momento que decía mucho, compremos ahora materiales de construcción. Fíjense las asimetrías que genera la inflación en nuestro país. No solamente que una leche está a un precio en un supermercado y otro precio en otro supermercado, sino que mucha gente cuando el dólar sube va directamente a volcarse al ladrillo, y acá sí hay actividad, ¿sí? Y de pronto otra parte de la población, incluso la clase media, deja de comprar alimentos. O sea, la clase media tal vez cambió la frecuencia de compra de la carne, o tal vez cambió la frecuencia de compra de una bebida alcohólica, o tal vez cambió la frecuencia de compra de productos de mayor precio, pescados que pueden estar en una categoría de mayor precio. Y fíjese lo que pasó cuando subieron los precios con textil e indumentaria, representó una caída del 12,7%. Y ahora sí, me vuelvo a acercar acá. Bueno, señores, este es el esquema, el conjunto de variables en las cuales es un efecto dominó. Suelta una ficha y se puede caer el resto de las fichas que está intentando manejar Sergio Massa, que sí tiene apoyo político, que sí pudo cambiar la conducción de la Secretaría de Energía, que sí se pudo ir Federico Basualdo, que lo desafió a Martín Guzmán en la gestión anterior. Reitero, un Martín Guzmán que se fue mal por la forma que abandonó la cartera, un Martín Guzmán que se fue dejando números de reservas del Banco Central que no eran verosímiles. Y para cerrar esto, quiero un comentario que hizo Jorge Asís. Parece que el cuadro de la oposición, de Juntos por el Cambio, no prefiere el perfil de Sergio Massa, más allá de criticar. Prefiere que el gobierno sea chavista, prefiere que el gobierno sea heterodoxo, no prefiere que el gobierno tome estas medidas. Porque si el gobierno toma estas medidas, son las medidas que ellos consideran que hay que tomar. Y esto les genera un poco de ruido en Juntos por el Cambio. Digo un poco de ruido. Abajo de la superficie genera mucho ruido, pero en los medios no es suficiente, es solo para la tribuna, no sabemos cómo lo va a hacer. Pero cuando uno le pregunta a la oposición, medida específica, que no utilice más adelanto el Tesoro, ¿estás de acuerdo o no? Y la oposición dice, sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, un economista, Martín Tetaz, que hace años ha estado en este programa. ¿Estás en desacuerdo que se frenen los ingresos a la planta de los trabajadores estatales? Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo que los subsidios a la energía sean hasta 400 kilovatios? Sí, están de acuerdo. En definitiva, no hay grandes desacuerdos. Entonces, el desacuerdo y la disputa que hay entre uno y otro, el gobierno le dice, señores, yo recibí deuda, yo recibí pocos dólares en el Banco Central, yo recibí el índice más alto de deuda. Y cierro con este dato. Ustedes saben que la inflación, uno no quiere abundar en los datos técnicos, la inflación tiene un efecto multiplicador. La inflación no es que se suma. Si en 2 meses hay un 10%, el acumulado de esos 2 meses es un 21%. En otro contexto, con una pizarrita se lo puedo explicar, pero tiene efecto multiplicador. Y un dato que hay que tomar en cuenta, y con esto no es para decir que el gobierno está haciendo las cosas bien, sino para decir que, y ahora le paso el dato del efecto multiplicador, Chile tuvo este último mes el 1,4% de inflación, pero tuvo una inflación interanual del 13,1%. Chile triplicó su inflación. Estados Unidos triplicó su inflación. Varios países de Europa han duplicado y o triplicado la inflación. La pregunta que le hago a ustedes, pareciera que el presidente de la Nación algo escucha,
o escucho a algunos que comentamos este tema, pues dice, porque se están olvidando que nosotros recibimos una inflación del 54%. Entonces, con esto uno no toma una posición diciendo, bueno, hay que festejar porque si triplicada es el 150% y está por debajo de eso. No, porque el gobierno prometió tener la heladera llena, prometió que iba a estar llena, ¿sí? Y que iba a combatir la inflación. Pero no obstante, también cuando uno compara algo, tiene que comparar comparemos con el mundo. En el mundo hay crisis energética, en el mundo hay inflación. La República Argentina bate todos los récords de inflación. Podemos introducir el término inflación, la argentinidad al palo. No obstante, este efecto multiplicador de la inflación, por ahora, está sorteando el gobierno y esperamos que progresivamente podamos salir de ese 90% que algunos están proyectando. Señores, les voy a comentar quién está en el programa el día de hoy. Uno de los temas que se está debatiendo es el tema entre empresarios y trabajadores, si va o no va un bono en pesos. Entonces la CGT está dividida en cuanto a la opinión. Es muy importante escuchar la opinión de alguien que sabe mucho al respecto de todos los convenios paritarios, nos va a dar una visión macro. Sabemos que la Federación tiene su propia filosofía y su propio esquema. Y me refiero a Luis Autalán, para ver cómo es el tema de las paritarias y qué están opinando los sindicatos. Después habíamos hablado de la guerra, y para hablar de la guerra, de la crisis energética en Europa, lo vamos a tener a Hernán Villar, los efectos que está generando en el mundo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, pero para hablar de economía, para hablar de las políticas del gobierno nacional, estamos con el licenciado, vamos a estar con el licenciado Sergio Chousa. Y no van a faltar los temas gremiales porque tenemos material de la reunión que se realizó hace 2 semanas con Graciela Audine, donde estuvo presente Cecilia Gómez Mirada y distintos referentes de la Federación. En instantes comenzamos. Bueno, señores, esto no es el programa Mirta, no puedo decir mesaza, pero 3 invitados de lujo. Le voy a pedir, bueno, vamos a comenzar por mi derecha, Luis Autalán. Muchas gracias por estar. Tenemos que hablar, está vinculado a los temas económicos, pero bueno, los acuerdos, las distintas visiones de la CGT. Ciencia ficción. ¿Ciencia ficción te parece? Sí. Bien, mirá cómo vendió. Hablamos de que, a ver, agua, luz y gas, pero señores, Hernán Villar, lo tenemos ahí, temas internacionales, agua, luz y gas, pero no Sergio Massa, sino lo que está pasando en Europa, ¿te parece? A la derecha de Gustavo esto. Mira, si vamos a hablar de lo que está pasando en Europa y en el mundo. A la derecha de Gustavo. Y sí, y estamos con Sergio Chousa, que es economista de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchas gracias por estar acá en el programa. Voy a aprovechar este medio para decir lo que digo siempre, ¿no? Sergio Chousa está en todos los medios y no deja de venir acá en Unidad Federal. Muchos referentes, número 1 de los medios tienen esa conducta, otros no. Sergio Chousa sí tiene y desde ya muy agradecido. Sergio, si te parece, vamos con la fotografía de ayer y hoy, que significa, bueno, dicen que no hay dólares en el Banco Central, dice Miguel Pese que está utilizando los swap chinos, dice que se va a descomprimir cuando paguemos menos energía el próximo mes y el compromiso que tiene Sergio Tomás Massa de el viaje que va a hacer tanto a Estados Unidos, al FMI, el Fondo de Qatar, una visita al Tesoro, el Club de París. Sí, por fuera de la anécdota del día a día, vos venís teniendo una trayectoria de reservas, como diría, es insostenible desde que empezó el año, ¿no? A pesar de un buen saldo comercial, porque la verdad que en términos de exportaciones no tenemos malos resultados. Pero bueno, los problemas de la brecha cambiaria, los problemas de las inconsistencias macro y financieras, te genera esta sangría, ¿no? Esta pérdida por goteo en la diaria de dólares. Y bueno, en este momento del año acumulamos poco más de 300 millones de dólares y es poco para un año como este en el cual tenés aplicaciones ya de pagos de intereses de deuda, ¿no? De a poquito empezás a sumar por esa cuenta. Así que estamos en una situación, yo diría, de luces de alarma, luces naranja. No rojas, pero
tampoco en una situación de normalidad. Y bueno, atado a la situación de las reservas viene todos los demás desequilibrios macro, ¿no? Las tensiones de los dólares paralelos, la incertidumbre financiera en los precios de los activos y su repercusión para lo que más le interesa a la gente que nos está viendo, que son los números de inflación, está íntimamente ligado a la solidez o la endeblez que pueda tener el gobierno en términos de su cuenta de reservas. Y para eso, viste, no hay soluciones mágicas. Yo creo que estás ante la posibilidad ahora con el cambio de ministro todavía de aplicar un programa un poco más de fondo, que sea comprensivo, que tenga un apartado específico para la cuestión cambiaria. Y si no te animás a eso, bueno, vas a tener que seguir con el plan aguantar, ¿no? Tratando de conseguir todas estas martingalas financieras de un refuerzo de organismos multilaterales, el anticipo de exportaciones, trajes a medida para dar incentivos a que haya un poquito más de predisposición para el sector privado. Posiblemente con todo eso llegues, pero vas a llegar con una economía bastante mediocre. Mira, te voy a relacionar dos variables. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa publicó la semana pasada, se tomó sobre 1000 empresas, pero que cayó el consumo pyme, ¿no? Sí, un 3,5%. Dato de, bueno, significa, los muchachos aumentaron los precios, y el más significativo fue alimentos y bebidas. De las caídas. ¿Sí? Sí. Del promedio que les dio ellos, que les dio 6% de caída y paradójicamente, que lo conté acá, paradójicamente vendían el dólar a 3.50, construcción y materiales creció. Pero bueno, en este esquema que estamos hablando, esta suba de inflación, ¿considerás que se va a caer el consumo? Sí, hay una coincidencia. Tenemos CAME, tenemos ventas en supermercados de INDEC y tenemos otros que son más de alta frecuencia directamente del ticket de supermercados de consultoras privadas. Hay una coincidencia en que hay cierto grado de agotamiento, de desgaste del consumo después de esa revancha muy fuerte que se vivió tras la pandemia. Y también cierto efecto, bueno, fomentado, alentado por los pesitos en circulación en el marco de las medidas expansivas de la primera parte de este año para contrarrestar el efecto de la guerra en Ucrania. Se empieza a pagar eso de a poco. Yo diría, si se estabiliza, si no se desploma y se estabiliza con una muy leve caída en un nivel alto, no es para preocuparse. Ahora bien, todo esto es sintomático de que se te van apagando motores de crecimiento, ¿no? De a poco, con lo cual ya empiezan a haber riesgos más fuertes de que la economía entre en una recesión en la primera parte de 2023. Y bueno, eso sería un escenario complicado, ¿no? Porque además de la alta inflación, si la producción no aumenta, estás en lo que se conoce como estanflación, y eso para las expectativas económicas de corto plazo genera mucho daño. Veremos qué pasa. De nuevo, yo creo que la crisis, el centro, la esencia de la crisis hoy es financiero. Si vos podés resolver eso, destrabar un poquito esa esfera de lo financiero, podés tomar aire para lo que viene. Ahora, si seguís poniendo parches, ¿no? Con este plan aguantar perfeccionado, bueno, vas a llegar a la primera parte del año que viene con una economía bastante asiaga, bastante con los problemas de hoy potenciados por la desaceleración de la producción y del consumo. Bueno, vos dijiste un plan aguantar, yo le agrego remixado, si te parece. Sí. En este plan aguantar remixado, obviamente, Sergio Massa recibe la pelota, tiene que salir corriendo, abrir un montón de frentes, ya hablamos del frente energético, después lo vamos a completar, qué es lo que pasa en Europa con Hernán Villar y demás. Por otro lado, a este plan aguantar, vemos al presidente que va a un discurso y dice, yo quiero que los trabajadores le sigan ganando la inflación. La pregunta que te hago a vos fríamente como economista, yo también creo, porque estoy en la lista esa, quiero estar en esa lista, pero realmente si va a ser posible o no, o por lo menos en el corto plazo, tal vez esto se pueda lograr al año que viene, pero en el corto plazo, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Está estrictamente vinculado a la dinámica inflacionaria. Vos hoy no podés hacer una política redistributiva para tabicar la caída del poder de compra, solamente por una voluntad expansiva en el rol del Estado, en el gasto, ¿no? En las políticas de sostenimiento. No podés, digamos, si al mes que viene te vuelve con más inflación, siempre vas a estar corriendo a la libre por detrás. Hoy lo único que puedes hacer para revertir esa curva de caída de poder adquisitivo es frenar la dinámica inflacionaria. Primero, obviamente, estabilizar, digamos,
estacionarte en 5% por un par de meses y después ya ir rompiendo ese piso. Y atento a eso, vos decías, bueno, no es adjudicable al nuevo ministro de Economía, coincido totalmente, pero se espera de esta nueva conducción económica que con la espalda que le implica llegar siendo un cuadro político, ¿no? Y con seguramente mejor diálogo con el sector privado, pueda liderar un programa un poco más integral, porque si vos seguís apelando solamente a los acuerdos de precios, ¿no? a las dinámicas de precios y salarios, de nos sentamos en una mesa y tratamos de fortalecer precios cuidados, no te va a alcanzar, ¿no? Me parece que es el momento para una planificación un poco más integral. Y en ese sentido preocupa que hubo una dilación en la designación de funcionarios de segunda línea. Uno tendría a pensar que ya iba a llegar con un paquetito más armado, ¿no? Bueno, pero esta dilación también obedeció a razones políticas. No era, a ver, si querés yo me hago cargo. No era fácil cambiar la Secretaría de Energía. No era una tarea fácil para Sergio Massa y la propia coalición. Tuvo que haber habido varias fumatas para poder terminar en este esquema, ¿no? Por eso, por fuera de la figura del ministro Massa, evidentemente sigue habiendo cierto grado de disfuncionalidad en el frente de gobierno que no les permite destrabar estas tomas de decisiones, que sería lo más lógico para coordinar expectativas y poder dar mínimamente una señal de anclaje de expectativas en un momento muy malo. Para eso tenés que tener cerrada la política al 100%, que se sepa que la jefatura en materia económica es de uno solo y dar señales en ese sentido. Bueno, todavía falta un poquito para eso. Señores, le pido a todos ustedes, vamos un pequeño corte, ya continuamos con Luis Sautalán y con Hernán Villar. Bueno, este tema de que Sergio Massa, a ver si puede lograr un círculo virtuoso o que no venga de un círculo vicioso, que vimos la salida intempestiva que hizo Martín Guzmán, que dejó, todavía no lo hablé con Sergio Chousa, el tema de las reservas, dice que cumplió con el Fondo Monetario Internacional, algunos dicen que hubo artilugios contables para mostrar un saldo técnico de reservas cuando hoy no hay. Pero bueno, otro de los temas es, Sergio Massa en su discurso dijo: vamos a notificar el índice de movilidad jubilatoria por un lado, no lo vamos a tocar ahora, lamentablemente va a estar muy por debajo de la inflación, más allá de los adelantos que dé Sergio Massa. Y el otro tema es la suma fija para los trabajadores, y Luis Sautalán, periodista de lujo, dijo ciencia ficción. A ver, ¿por qué ciencia ficción? Ciencia ficción porque, bueno, empecé a temblar cuando Sergio Chousa dijo martingala. Para los millennials, martingala es esas jugadas fantásticas que se dan en la ruleta que generalmente no se dan para ganar seguro. La segunda es lo que vos decías, que los sueldos le sigan ganando a la inflación. Yo me pregunto en qué liga se da eso, en la Argentina no. Porque vos conocés desmenuzado cada gremio y demás, si tenés datos, mucha información. Yo tengo información de gremios, pero de algunos. Vos tenés de la gran mayoría de los gremios. Sí. Sin embargo, yo presumo que un aceiteros podrá estar bien, un camionero podrá estar bien. Presumo de 300 gremios que 4 o 5 no. Claro, no me hagas hablar de prensa, no, eso te pido que me lo digas. Pero bueno, no, ¿querés hablar de televisión, de prensa? No, de paritaria de prensa, pero eso lleva un programa. Dijiste bien, aceiteros. ¿Cómo negocia aceiteros su paritaria? Sí. Petrolero, sí. No, pero aceiteros es el caso, desde 2003 a la fecha, no antes. Sí. Porque las divisas en el sector agroexportador siempre fueron en dólares, ¿verdad? Sí. Bueno, en base al salario mínimo vital y móvil real, que debería ser el que cubre todas las necesidades. Por eso, te lo resumo en una frase chiquitita. Que debería ser, te referís a la canasta básica alimentaria. No al real de hoy. A la canasta básica alimentaria. No a los 40.000 pesos, ¿no? A vacaciones, a derechos que creo que todavía no prescribieron, aunque parezca que sí. Bueno, el básico para el que nos está mirando de un trabajador aceitero es de 184.000 pesos. Bien. Un salario que en otras esferas se da para jefatura. Claro, ¿me explico? Totalmente, sí. Bueno, en lo que decía Chousa, en lo que marcabas vos, Massa lo que dijo fue convocar a empresarios y sindicalistas para tratar de articular algún mecanismo para la franja de asalariados entre 50 y 150.000. Sí. Ahí hay una división en la CGT. Sí, a ver. Algunos a favor de las paritarias, otros a favor de una suma fija para mejorar los salarios más bajos. ¿Y no se pueden equilibrar las dos cosas? Es que Por ejemplo, Pablo Moyano me pareció haber mencionado que se puede de alguna manera equilibrar las dos cosas. Yo creo que sí, pero además creo que lo charlaba con el ilustre Chousa antes de entrar en cámara.
La discusión de fondo no es las paritarias. Sí. Si se está hablando de un acuerdo de precios y salarios por algunas semanas, el problema fundamental, me lo dicen algunos economistas, es que las paritarias dejen de ser lo que son. Creo que ahí está la verdadera grieta y lo que preocupa al sindicalismo, si bien no muchos se animan a decirlo. ¿Me explico? Sí, hagamos lo siguiente. Después ampliamos el concepto de que el riesgo que trae aparejado que las paritarias dejen de ser lo que son. ¿Te parece? Pues vamos a hablar y quiero que le expliques a la gente, porque muchos no conocen el ritmo de las paritarias. A mí me tocó asistir en distintos gremios, conozco la mecánica, pero quiero que vos, que conocés todos los gremios, porque justo dijiste, bueno, no hablemos del de prensa. Toda paritaria es política, te aclaro. Toda paritaria es política. Bien, pero vamos al ámbito internacional y también, no lo voy a decirlo acá en la radio, lo digo, está el rockstar Hernán Villar. Para dar buenas noticias, ¿no? Un poquito para salir de la economía, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, para descontracturar un poco, algo que me da bronca, tristeza, pero es cholulismo. Salió Volodymyr Zelensky en la revista Vogue. Sí, bueno, esto es una noticia... ¿A qué está jugando? En realidad la nota fue de la mujer, ¿no? De la primera dama ucraniana, que fue muy polémico porque salió posando con una suerte de ruinas que parece la capital de Ucrania, pero no lo era, ¿no? Sí. Un poco la frivolidad. Bueno, estamos en la etapa de la posverdad, ¿no? Y con unos líderes... Así, discúlpame, así que con muertos, con guerra, con muertos, con guerra, con despelotes económicos en Argentina, en el mundo y demás, sale en la revista Vogue. Bueno, podríamos, si profundizamos un poco, es un argumento más a favor de Vladimir Putin, ¿no? ¿Ah, sí? Que siempre en sus discursos va por encima de la figura de Zelensky y señala directamente a los Estados Unidos y a la OTAN. Yo siempre te digo que el conflicto no es Rusia-Ucrania, sino es Rusia contra la OTAN. A esta altura, con un conflicto absolutamente empantanado, que desde el 24 de febrero, que parecía que algo que se tenía que resolver muy pronto, hoy vemos cómo inclusive Alemania, la locomotora europea, la primera economía de Europa, la cuarta del mundo, está pidiendo a sus ciudadanos que no gasten gas, que se bañen con agua caliente, con agua fría, que en este momento las temperaturas en Inglaterra ayudan. Prohibieron el llenado de piscinas. Hay acopio de madera en Suiza, en Italia. No, yo digo, esta es una época, se ríe acá el colega, es una época de líderes irracionales. Esto ocurre en todo el mundo, ¿no? Habría que ver un poco por qué se toma el proceso de toma de decisiones que hay en este momento. No es un conflicto que debía haber llegado a un acuerdo mucho antes, ¿no? Me parece que los resortes, los organismos internacionales tienen gran cantidad de resortes para llegar a puntos en común. Hasta aquí no ha habido ninguna novedad al respecto. Sin ir más lejos, mismo Zelensky no permite ahora que vaya ayuda energética. A Europa, pero se está conteniendo acá. No me reía de tu certeza, la comparto. Lo que digo es que el mundo se va a acostumbrar a vivir como en la Argentina. Ah, bueno. Bueno, de alguna manera exportamos el método, ¿no? Me gustó. Bueno, yo dije algo que no lo escucharon en la editorial, pero esto es más para, obviamente, un técnico, un hombre serio, Sergio Chousa. La inflación tiene efecto multiplicador, ¿no? Más allá que no voy a justificar la promesa de la heladera llena que hizo Alberto Fernández, hizo esa promesa, pero... Sí, pero uno cuando ve el reflejo en el mundo... Para marcar un segundo. Efecto multiplicador. Vos me contame Europa. Ayer se dio a conocer Chile. Interanual 13,1. Triplicó su inflación. O sea, muchos países duplicaron y triplicaron su inflación, lo que es la guerra, ¿no? Sí, pero firmamos, digo, yo no quiero meter no es mi métier, pero firmamos 13%, vamos de lleno. Todos firmamos, sí, pero quiero decir, pero para el chileno, que lo multiplicaron por 3, es como para que el argentino le digan 150, por ahora dicen 80, 90, lo cual acá habría que quizás hablar con economistas en esta rama, pero si encima el dólar se va depreciando, ¿no? Inclusive el euro se ha ido depreciando, ¿qué pasa con los países? O sea, la inflación todavía es más profunda, ¿no? Es decir, acá también hay un problema más de fondos. Yo creo que a futuro, sin hacer una predicción, hay una crisis económica en todo el mundo, digamos, ¿no? Inclusive las crisis políticas hay una crisis de liderazgo, hay una crisis política en el mundo. Sí, señor. La semana pasada, digamos, este coqueteo que había con la visita de Nancy Pelosi, la tercera en la línea de sucesión presidencial de los Estados Unidos. Hagamos lo siguiente. Perdón, a Taiwán. Toquemos un ratito el tema de Taiwán, pero sigamos por Europa, por lo energético, y después tocamos Taiwán. No, es que este tema tiene que ver en el sentido de que si también Estados Unidos, que tiene un intercambio bilateral muy importante con China, también empieza
a tener una discusión por un... Digo, hay cuestiones que falta un poquito de política ahí, ¿no? Se podría solucionar con un poco más de cintura, digo, con un poco más de creatividad. A este punto apuntaba precisamente, ¿no? Bueno, y ahora sí, pasamos a economía, y acá con Sergio Chousa. Bueno, escuchaste acá a tus compañeros acá en la mesa. Bueno, ahora el escenario, economía mundial, complejo. Esto, a ver, a un año, ¿puede ser una oportunidad o solo van a ser amenazas para la República Argentina? Bueno, qué paradójico. Hemos tenido acá entrevistas donde trazamos hipótesis previo al conflicto o a la profundización del conflicto sobre cómo nos iba a pegar, por lo pronto en materia comercial, y todavía teníamos la incertidumbre si iba a ser positivo o negativo el saldo. Bueno, hoy terminamos viendo que, yo diría no solamente por la dinámica de precios, ¿no? Porque los commodities aumentaron todos, ahora están un poquito más estables, incluso algunos con un leve recorte, pero todos, también los que exportamos. Lo que pasa es que cuando le agregás a eso el factor idiosincrático argentino, ya se te vuelve un cóctel totalmente explosivo. Así que para Argentina no fue bueno. El escenario, está bien que en este año además tuvimos el condimento de la falta de autoabastecimiento que teóricamente ya de cara a 2023 se debería resolver, incluso hasta con la posibilidad de que seamos nosotros los que exportemos GNL ya mediano plazo en adelante. Pero bueno, es una situación geopolítica que genera de alguna forma oportunidades mirando mediano y largo plazo, pero en el corto plazo todos los riesgos y todas las contrariedades. Además, el hecho de que en un mundo tan convulsionado las inversiones, los capitales suelen buscar refugios jugando a lo seguro, pegándole fuerte ahí al medio, y la suba de tasas de interés de Estados Unidos a todos los países emergentes, no solamente Argentina. Nos está matando. Y sí, nos pasa por arriba, ¿no? Nosotros dentro de todo tenemos el impermeabilizante, si me permitís la expresión, del cepo, que es algo que nos blinda, pero bueno, igualmente marginalmente nos pega el coletazo de la suba de tasa de interés en Estados Unidos, y hoy los bonos argentinos en parte, además de todos los problemas locales, sufren por eso. Así que definitivamente no nos vino bien este escenario global. Bien, y pasamos al tema gremial. Bueno, dijiste primero, aclaraste ciencia ficción, sí. Y después dijiste, bueno, algunos están preocupados porque, bueno, a ver si se pierden las paritarias. Sí, y sobre todo porque hay un tema que, bueno, el amigo Chousa lo puede explicar mucho mejor. Se da un fenómeno, paritarias a la baja, ya las empresas diciendo que va a haber otra andanada de negociaciones antes de diciembre, estamos todos expectantes del índice inflacionario, lo dicen las empresas, no ya los sindicatos, pero también hay una cuestión de fondo. Vos que también dominás economía lo sabés. No es que bajó el trabajo, hay demanda laboral, pero también ¿qué sucede? Hay demanda laboral, hay más trabajo porque el trabajo está muy barato en la Argentina. Y esto viene de la mano con la pérdida de poder adquisitivo que se fue capitalizando en el sector empresario, incluso con ayuda estatal durante pandemia y demás, y que está consolidada. Es decir, no se dice todos los días, pero la paritaria, además de correr detrás de la inflación, corre detrás de la ventaja del empresariado, del grupo concentrado, que marca reglas de juego, que te pide un Estado confiable, reglas de juego claras, pero que aún en este escenario de la Liga Argentina no les va mal, ¿eh? Bien, y yo este tema, así después seguimos con este tema para los dos, porque hay un tema de, a ver, bajo el contexto de inercia o el término de inercia, dicen, bueno, si hay una paritaria alta, va a generar inflación. Y yo pregunto, y ahí me tomo un dato técnico, ¿no? Sergio, dicen que los primeros días del mes de agosto, la inflación fue del 1,8%, otros dicen 2,1% los primeros días de agosto. Entonces la primera pregunta a quien argumente se le digo, ¿vos viste que los salarios te lo actualizaron estos 10 días un 2%? Un 2%, o sea, siempre los salarios están atrás de la inflación, pero después cuando cierran una paritaria para recomponer, dicen que generan inflación. Empezamos con Chousa y después seguís vos, dale. Gustavo, es similar a lo que pasa con el dólar, ¿no? Sí. Donde se da una asimetría muy marcada entre los shocks al alza y los shocks a la baja, ¿no? Sí. En su transmisión a los precios. Bueno, con los salarios es lo mismo. La dinámica de puja distributiva, de carrera entre precios y salarios,
lo que hace es propagar el fenómeno, ¿no? No es obviamente la razón de base, pero No es la razón de base. definitivamente no, pero le da más persistencia al proceso inflacionario. Por eso hablamos de un régimen particular. El contexto de inflación en Argentina no se lo puede trabajar, no se lo puede analizar con la misma lógica que a otras inflaciones en el mundo. Es un régimen por separado, distinto. Bien. Es un régimen de alta inflación, caracterizado por la inercia del proceso y además la existencia de instituciones con una alta indexación. Por eso la solución tiene que ser distintiva, tiene que ser un programa de estabilización. Cuando uno menciona esa palabra suena muy a ajuste, ¿no? Sí. A darle un chicotazo a la economía e ir a un escenario recesivo donde sea la paz de los cementerios. Yo digo, no necesariamente. Vos podés hacer un plan de estabilización que preserve niveles de actividad, producción y empleo. Pero, por ejemplo, el funcionamiento del mercado de cambios, esta segmentación que tenemos del dólar tan aguda, que causa tantas distorsiones. Me parece que eso no es algo de izquierdas y derechas o Obvio. justicialismos y... Y no justicialismo. Sí, me parece que es algo de sentido común. Si no resolvés eso, la cantidad de distorsiones que tenés en el funcionamiento de la economía te termina llevando puesto Todo. y por la vía de la incertidumbre, de la inestabilidad, termina permeando a la inflación. Bien, y bueno, el caso tuyo, vos que cerrar las paritarias, pero cuando terminaron de cerrar, ya la inflación pasó. Te dejo aprovechando que tu programa llega a todo el país, Sí. te dejo un telegrama y que quizás el amigo Chousa me lo puede rubricar. Cuando hablamos de paritarias, hablamos de trabajo registrado. Sí. Hoy la informalidad en la Argentina, Es altísima. diría cercana al 50%, ¿cerramos? Sí. Bueno, estamos hablándole a gente que no sabe lo que es una paritaria. Sí, correcto, ¿no? sí. Que si tiene trabajo es mejor. Entonces ahí está el punto. Porque cuando se dice que el salario genera inflación, tenemos que decir, no solamente que corren detrás, hay algunas paritarias, y sobre todo dentro de este gobierno, Sí. que a muchos es lo que más nos duele, dejaron de correr. Sí. Están parados y miran cómo la inflación se va. Bien. Bueno, Hernán, dos temas que son noticias en la semana. Por un lado, tu amigo Donald Trump, que vos siempre lo has mencionado, un estudioso de Donald Trump, dice, me allanaron. Y el otro tema, son dos temas obviamente que van por cuerdas separadas, pero después se cruzan Nancy Pelosi, Taiwán y China, maniobra de China. Te lo cambio para cerrar con uno más arriba. Asumió Sí. Gustavo Petro, presidente Bueno. de Colombia. Me cambiaste el ángulo. La noticia quizás de la semana, la de Trump, está No, en la ciernes. noticia, si vos dijiste Gustavo Petro, la noticia en los medios fue el cabeceo de Alberto Fernández. Impiadosos los medios también, porque a lo mejor tiene un niño, tiene un bebé, digamos, el No presidente durmió. puede estar Bueno, mal dormido o bueno. lo que sea, pero justo la imagen lo ve ahí en la asunción de Petro, primer presidente abiertamente de izquierda que llega con ahí lo una tenemos. coalición y mucho. Ahí está Qué linda con, foto, en linda la foto, imagen con Marcia, quien es la primera afrodescendiente que es vicepresidenta de Colombia. Con una Colombia con muchos desafíos, muy convulsionada, también como la mayoría de los presidentes en la región, ¿no? Que enfrenta muchos desafíos internos, de hecho tiene mucha gente en las calles de la protesta estudiantil del 2018, que le costó quizás la presidencia a su anterior presidente. Es la primera vez, como te decía, que va un ex guerrillero del M-19. Tiene como desafío llevar un poco la paz a Colombia, ¿no? Aquel tratado de paz que había hecho Álvaro Uribe con la FARC. Sí, No, fue el foco de su Santos, discurso. digo, Santos. Disculpa, fue el foco del discurso de Petro. ¿no? Bueno, tiene, ¿no? El Clan del Golfo, la FARC, tiene varios movimientos ahí que poner. Está el foco, si querés, para ligarlo un poco con Donald Trump, cuál va a ser la relación que tenga con los Estados Unidos. Tuvo en su discurso, habló de la producción de cocaína y quién es el país que es más consumidor, ¿no? Que justamente es la primera economía del mundo. Así que enseña a los demás países a controlar las fronteras. bueno, eso es una contradicción, ¿no? La DEA, ¿para qué lado juega la DEA? Sí, ¿no? Pero lo dejaremos para... Enseña a los demás que controlan la frontera, pero ellos no la controlan. Exactamente, pero bueno, fue realmente una ceremonia y en otros de los países también que marca crisis políticas regional, ¿no? Porque si bien parecería que la región va para la izquierda, como Boric en Chile, Sí. ahora ocurre lo de Colombia, posiblemente en octubre en Brasil también gane Me atrevo a Lula, decir- pero no es una izquierda hegemónica Ahí está, tampoco, para mí ¿no? ese Como- tema, pero no nos va a dar, ya tenemos que cerrar el programa y demás, pero para otro programa, ¿no? Y también tendría que participar Chousa. ¿Es una izquierda con un touch de derecha? Jorge Asís cerró esta semana, la oposición prefiere que el Frente de Todos sea chavista y no con estas políticas que están haciendo ahora. Por eso digo, con un touch de derecha. A ver, cerrame cortito a Nancy Pelosi, Taiwán.
Bueno, también una noticia que hubo ejercicios militares por parte de China que considera por cuestiones históricas que Taiwán pertenece a territorio chino. Bueno, Nancy Pelosi es el funcionario más importante en los últimos 25 años que va a la isla. De alguna manera Estados Unidos tiene un protectorado sobre Taiwán, pero nunca ha ido funcionarios de tan alto rango como la tercera en la línea de sucesión. Es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El presidente chino le pidió enfáticamente a Joe Biden en un llamado telefónico de casi una hora que no vaya Pelosi porque iba a ser un símbolo muy importante. Y sin embargo Pelosi estuvo en Taiwán, rechazada también por, si se quiere, la mitad de los taiwaneses, ¿no? Que no querían que... Es decir, Taiwán tiene muy buenos lazos también con China, no todo el mundo tiene un espíritu tan separatista, pero bueno, volvieron a sonar ciertos tambores de guerra, ¿no? Cuando China mueve un poco su ejército, bueno, da un poquito que temer, ¿no? Pero bueno, algo que queda todavía en pleno... Después de Rusia y Ucrania, imagínate China, ¿no? Y República Argentina, que nosotros somos sensibles a todo lo que hay. Nosotros tenemos el sismógrafo, estamos muy sensibles, muy vulnerables. A todo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. A ustedes. Sergio, muchísimas gracias. Señores, un pequeño corte, no te vayas. Vamos a cerrar el último bloque, el bloque gremial, donde, bueno, estuvo presente Cecilia Gómez Mirada en la Federación la semana pasada, también Graciela Udine y Martín Farías. En instantes. Bueno, señores, realmente muy intenso el programa y vamos en los temas institucionales de la Federación, vamos a escuchar la presentación que hizo Graciela Udine hace 2 semanas, yo dije la semana pasada, que es la secretaria de Acción Social de la Federación, en la cual hizo una jornada muy, pero muy importante referida al rol de la mujer. Yo me quería referir... cuando así un poco el compañero me decía si iba a decir algo, cuando vos te referías a un punto en especial. Nuestra federación tiene una historia, como nosotros decimos, somos en el caso de las mujeres trabajadoras, el 63%, casi 64%, de mujeres trabajadoras de farmacia, es decir, el mundo, ¿no? El universo de compañeras y compañeros trabajadores. Y en nuestra federación, si bien siempre se propiciaba la inclusión de la mujer, nunca se pudo lograr en sus momentos poder darle avance. A partir del año pasado, y como te decía el compañero secretario general, él puso, y lo habíamos hablado, y era la idea de incentivar la participación de las compañeras, las compañeras, y sobre todo en las comisiones directivas, de trabajar, de darles las herramientas para que podamos, y como vos decías, la presencia de la mujer desde el punto de vista de la perspectiva de género, que eso creo que es lo que nosotras tenemos que aportar al sindicalismo. Acá no es una competencia de una mujer contra un varón o de un varón contra una mujer, sino es darle las mujeres nuestra perspectiva de género a las instituciones sindicales de que por sí siempre han sido más machistas, es decir, por una cuestión que siempre hubo muchos más varones. Vos enumeraste varios temas de la mujer, es decir, de la mujer con su rol de que la mujer en la casa, el hombre era el proveedor económico de la familia, la mujer empezó a salir de lo privado a lo público, es decir, fue avanzando, se han logrado muchos, pero igualmente a nosotros nos falta todavía, y eso es lo que queremos trabajar, incentivar de que las compañeras participen, porque yo creo que la mirada de la mujer dentro del sindicalismo le da una perspectiva de género muy importante, y es trabajar junto a los compañeros varones. Ahora, bien, tenemos para eso que desarrollar las políticas y herramientas para poder llegar a esas compañeras, y como vos decías también, esto lo tenemos que hacer juntas, compañeras mujeres y compañeros varones. En el caso mío particular,
A ver, yo llegué a ser la secretaria adjunta de la Federación, la primera compañera mujer que llegó a ese cargo en una federación, en la Federación Argentina de Doctoras de Farmacia, desde el año 46. La primera vez que una mujer llegó en el 2004 a ser la secretaria general adjunta. Ahora, primeramente, bueno, fue toda una trayectoria, como las compañeras que están acá presentes, sentadas, tienen su trayectoria en los sindicatos, están en el consejo directivo, en distintos cargos, pero digo, tenemos que ser más en la participación y también en las comisiones directivas, porque yo creo que eso es fundamental para el trabajo en conjunto que tenemos que hacer. Entonces, vuelvo a repetir, acá no es un tema de competencias, no es un tema de quién va a estar más, cuál es el cargo, porque tampoco no todas nacimos para ser secretarias generales, secretarios generales. Es decir, podemos tener en otros roles de las comisiones directivas, desarrollar nuestra actividad. Podemos ser excelentes secretarias gremiales, adjuntas, sociales, bueno, de todos los cargos que hay en un sindicato. Es decir, pero yo sobre todo siempre digo que le falta esa impronta de esa, diríamos, desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista de género, la participación de la mujer en el sindicalismo. Yo creo que es un camino que se ha avanzado mucho. En nuestra federación es abierta. A ver, tenemos secretarias generales. Acá la mayoría de las compañeras presentes, como yo, somos secretarias generales de delegaciones. Hay compañeras integrantes en las comisiones directivas de cada compañero que hoy está acá presente. La verdad que fue un encuentro muy productivo, el intercambio, poder contar un poco cómo venimos pensando el tema de la paridad, el tema de la lucha de las mujeres por la igualdad de oportunidades y trabajarlo acá con los trabajadores y trabajadoras de farmacia y en el sindicato realmente fue muy productivo y sirvió, suma. Todos los días aprendemos, también cuando venimos a exponer. Porque es la primera vez que tenemos una charla de este tipo en el seno de una reunión de consejo directivo de la Federación, y por la cantidad de compañeras trabajadoras que somos a nivel nacional, creo que ha sido muy, muy, muy importante. Y esperamos, es un camino que recién comenzamos en esto de difundir, de acercar a las compañeras y con la ayuda de los compañeros al sindicalismo y trabajar en todo lo que se refiere a los derechos de las mujeres. Bueno, señores, realmente una actividad muy, pero muy intensa que hizo la Federación. Escuchamos a Cecilia Gómez Mirada, que estuvo, bueno, ya pasamos parte del discurso de ella la semana pasada. Y ahora sí, yo me despido de todos ustedes, pero cerramos el programa con la presencia de, ¿qué es lo que nos contaba Martín Farías, que es secretario de Relaciones Institucionales, en referencia a la reunión que se realizó en la Federación, como les comenté antes, hace 2 semanas. Tuvimos la oportunidad y la invitación de participar en el acto en conmemoración a los 70 años del fallecimiento de la compañera Evita, como todos sabemos, líder espiritual de los trabajadores del movimiento obrero y bueno, y reconocida mundialmente por su trabajo social, ¿no? Así que bueno, participamos con compañeras de la Federación. También es la primera vez que la FADFA es invitada, digamos, participa en un acto formal. Así que bueno, también para nuestra organización es muy importante estar en ese día tan especial. Bien, contanos un poco, mucha gente, mucha participación y bueno, ¿quiénes te acompañaron de la Federación de Farmacia en un homenaje tan importante? Sí, la verdad que mucha participación. Sabemos también que se hicieron en distintos sectores, distintos actos, o sea, que no se concentró solamente acá en Capital, que en varios puntos de Buenos Aires se hicieron actos conmemorativos, también hubo una marcha de antorchas. Nosotros participamos con la compañera de Catamarca, con Carola Díaz, también fui acompañado por la compañera Franca Befumo, que es miembro de este consejo directivo.
Así que, bueno, muy importante y ya le digo, importante para la federación estar en un día tan especial y en un momento tan especial del país donde, bueno, recordarla y reivindicar los logros y la defensa de los derechos y las conquistas que se han logrado a lo largo de nuestra historia es muy importante para nosotros. Muchas gracias.